La evangelista Mercy Amaral presenta su programa Bálsamo de Galaad. Hola, hola, Dios te continúe bendiciendo un día más aquí por la gracia y misericordia de nuestro Dios, que nos da aliento de vida cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche, ¿verdad? Pero nos acostamos y no sabemos si vamos a amanecer aquí o en su presencia, pero qué bueno que podemos estar aquí por su misericordia. Hoy necesito que tengas tu Biblia, pero siempre exhorto a que tengan la Biblia y tengan libreta para que copien las notas, pero hoy necesito que tengas tu Biblia de una forma bien especial y vamos a ir a Génesis. Quiero que ya, antes de yo empezar, en lo que doy un repaso, tengas Génesis capítulo 2, ¿ok? En lo que voy a decir de qué estoy hablando. Esta es la continuación del tema de al que venciere. Estamos hablando de los al que venciere que aparecen en Apocalipsis y cada uno de ellos tiene una promesa. Pero en el programa anterior habíamos hablado lo que es vencer, y para los que nos están sintonizando por primera vez, quiero dar un repasito lo más rápido que pueda para entonces luego empezar al que venciere de Apocalipsis. Habíamos hablado de vencer, porque si vamos a hablar de que la Biblia dice al que venciere, pues, ¿qué es para nosotros vencer? Es derrotar, dominar, ganar, conquistar, etcétera, ¿verdad? También superar dificultades o estorbo. Vencimos ese problema, vencimos toda situación de conflicto. Habíamos dicho y lo recalqué que nunca te dejes intimidar por gente que tengan títulos o que vengan con unas ideologías que se salen hasta de la Biblia, pero que se oyen tan bonitas, y tú con un fundamento por el hecho de no tener tal vez esos títulos, entonces piensas que no puedes hablar. Mantén tu fundamento. Hay gente que tienen muchos títulos y se mantienen en la palabra, pero hay muchos que se desvían. Así que no te dejes impresionar por eso. Vence manteniendo el fundamento, y si tienes que hablar en lo que has creído, pues entonces lo hablas. También habíamos hablado de vencer refrenar los impulsos. Habíamos hablado lo que es vencer en la Biblia. Estoy saltando, ¿verdad? Estoy resumiendo. Victoria sobre el pecado, sobre todo lo que el enemigo quiere ponernos en el camino, pero lo vamos a vencer solamente a través de Jesucristo. No hay otra forma de vencer las situaciones, las tentaciones, los problemas, todo, las emociones, el carácter que a veces, ¿verdad? Hay gente que dice, no me moleste, no me provoque, que me vas a sacar el monstruo. Lo he dicho aquí, ese monstruo se supone que se haya muerto 2 veces. Primero, el día de salvación, se supone que ese monstruo humano que te saca el carácter y te saca por el techo se haya muerto. Y si quedaba algo y fuiste bautizado en las aguas o bautizada, pues se supone que lo que quedaba se haya ahogado, ¿ok? Así que no digas delante de mí de que no me provoque o no me cuque, que me vas a sacar el monstruo, porque eso no puede ser, aparte que no es bíblico. Ok, pero vencer es un proceso continuo solo a través de Jesucristo y sus instrucciones. El que está en amistad con el mundo está en enemistad contra Dios. Así que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso es que no podemos estar claudicando en 2 caminos, como dice en Corintios. Es uno solo, Jesucristo, que es el camino. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
todo lo que es nacido de Dios. Estamos hablando de vencer. Estoy resumiendo del programa anterior para poder entrar entonces al que venciere de Apocalipsis para los que nos están sintonizando en estos momentos. Repito, porque todo lo que es nacido de Dios, nosotros nacimos de nuevo. Pues debemos entonces vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En Romanos dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Para poder vencer y ser testigos de Dios, tenemos que ir muriendo a nuestra humanidad para que el Espíritu Santo entonces tome el control en nuestra vida y se manifieste y lo vean a Él, vean que somos portadores de la gracia de Dios, ¿verdad? De su presencia, donde quiera que nos paremos, que hasta la atmósfera y el ambiente cambia, aún con nuestro silencio. Así que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos repasando porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vencer al mundo es cumplir las promesas de Dios y sus mandamientos. Si vivimos conforme a la palabra, si vivimos conforme a la palabra, a las instrucciones, a los consejos, créeme que entonces vamos a poder vencer sin temor y sin dejarnos intimidar. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y por eso es que el Señor nos llama a vencer, para que podamos preservar nuestra alma para la vida eterna. No podemos contaminarnos. En el alma están las emociones buenas y no tan buenas, los sentimientos buenos y no tan buenos. En el alma están los deseos buenos y no tan buenos. En el alma están los recuerdos, la mente. Hay gente que vive constantemente maquinando y maquinando por lo que le hicieron y planificando cómo vengarse. No, vamos a someter nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Vencer el miedo a las encomiendas. Muchos no han podido vencer los miedos, los temores, las inseguridades. Cuando Dios les llama a algún ministerio o alguna encomienda, alguna labor en el reino y dice, yo no puedo, ¿cómo que Dios me llamó a predicar? ¿Cómo que, mira, no, que yo no puedo parar delante de nadie, yo no puedo hacer esto y lo otro? Él quita los estorbos de todo aquello que puede estar ocurriéndole a aquel que Él llama. Él sabe tus debilidades y las mías. Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe lo impotente que somos. Él sabe las inseguridades y todo. Y Él, cuando tiene un propósito y lo quiere cumplir, lo cambia, lo quita. Así es que vencer, Dios nos está llamando. Vencer es una decisión que nos toca a nosotros. A Josué le dijo en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, pero a mí me fascina otro de los versículos ahí mismo, porque se lo dice varias veces, pero hay uno que dice, esfuérzate y sé muy valiente. Así es que en Josué estaba la decisión de vencer y ser muy valiente. Eso era lo que Dios estaba llamando. Y Dios está llamando a gente que hagan la diferencia, a gente que no teman a las encomiendas, a gente que por causa de Dios sigan abriéndose camino, venzan todo contratiempo, los obstáculos, no importa qué aparezca en el camino, que mucha gente va a tratar de detenerte. Vence, porque a ti te llamó Dios, a ti te llamó Dios. Jesús fue camino al Calvario. Y cuando estamos venciendo, estamos pisando donde Él pisó, estamos haciendo su voluntad. Dios entonces sigue contando con nosotros. Y si Él venció, nosotros vamos a vencer también. Amén. Hoy quiero que vayamos
Antes de entrar a Génesis, no tienes que buscarlo, pero el primer al que venciere, que habla Apocalipsis, que tiene promesa, está en Apocalipsis 2:7, para los que les gusta escribir, que dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La primera promesa del primer al que venciere dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, vida eterna. Al que venciere todas las dificultades del mundo, todo lo que habíamos hablado, todos los pecados, las tentaciones, todo, y podemos llegar a vencer. Para verle nos espera vida eterna. Te lo voy a repetir: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora sí, vamos a Génesis, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice el versículo 8 en Génesis 2. Quiero que lo tengas conmigo, por favor. Y Jehová Dios plantó un huerto, en Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Puso dos árboles. Puso dos árboles en el centro del huerto. Vamos ahora al versículo 16, es bien importante. En el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. Dice la palabra en el 16 que Dios mandó al hombre. Yo quiero decirte que le dice que de todo árbol del huerto podía comer, pero no del de la ciencia del bien y del mal. Pero sin embargo no dice que no pudiera comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ya Dios había hecho al hombre, y quiero aclararte y te lo voy a demostrar, Dios no había hecho a la mujer todavía. Cuando Dios le dice al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer menos del de la ciencia del bien y del mal, la mujer no estaba en el panorama. Dios no había hecho a la mujer, Dios le habló solamente a el hombre. Dios solamente le habló al hombre, y lo vas a ver ya mismo. Sin embargo, me llama la atención que del único árbol que no podía comer era del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era del conocimiento para distinguir una cosa de la otra. Pero del árbol de la vida no le dice que no coma. ¿Por qué? Porque el hombre estaba solo, hecho a imagen de Dios, por lo tanto era santo, era perfecto. Si vamos a ver, era una obra tremenda de Dios. O sea, la mujer no estaba hecha todavía. Dios, por el poder de su palabra, crea toda la naturaleza, crea todo, cielo, tierra, todo, crea todo. Sin embargo, con sus manos y con su soplo de vida, crea al hombre. Así es que si Él lo crea, lo hace perfecto. Si lo hace perfecto, no había pecado en el hombre. Por lo tanto, podía comer del árbol de la vida, porque hasta ese momento el hombre iba a ser eterno, el hombre iba a tener vida eterna, y si comía del árbol de la vida, que era vida eterna, pues no había problema, porque no tenía mancha, no tenía pecado. La mujer no había sido hecha todavía. Dice la promesa, ¿verdad?, que
va a dar de comer al que venciere del árbol de la vida, que es la vida eterna. Ok, en el versículo 17 aclara, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. No dice del árbol de la vida. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, le habla al hombre solo. La mujer no estaba, te lo quiero repetir, la mujer no estaba hecha. En el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo siempre creía que la ayuda idónea era la mujer. Y ay, mujer idónea, y esto, ay, qué tremendo. No, fíjate, no. En este caso, cuando Jehová dice que le haré ayuda idónea, mira lo que sigue, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, creó todos los animales y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Según Jehová, la ayuda idónea era pues la creación misma, ¿verdad? Y que le pusiera nombre a los animales y disfrutara de la naturaleza y todo. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. La mujer todavía no había sido hecha. Cuando Jehová dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue al hombre solo. Y luego cuando dice, le haré ayuda idónea, crea animales, crea aves, crea todo, pero no se encontró ayuda idónea. Lo dice entonces al final del 20. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, lo opera, le saca la costilla, lo opera, lo cierra, pero entonces hace la mujer aparte. Le toma prestado, como vamos a decir prestado, le coge una costilla al hombre, pero ¿y el resto del cuerpo quién lo hizo? El resto de los huesos, Dios mismo. Dios mismo. Así es que ahora sí estaba dentro del marco de lo idóneo que Dios hace. Ahora sí, era un complemento. Entonces dice, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Vamos al capítulo 3 ya mismo. Ok, la mujer, vamos a resumir, la mujer no había sido hecha cuando Jehová le habla al hombre que no comiera del árbol de la ciencia. No le habla del árbol de la vida, porque en esos momentos el hombre iba a ser eterno porque no tenía pecado. Y el árbol de la vida significaba vida eterna. Si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, se iba a abrir su entendimiento, entonces dice la palabra que moriría. Pero si aún con el pecado él hubiese comido después del árbol de la vida, nadie sobre la faz de la tierra hubiese muerto, porque aún en pecado iba a haber vida eterna. ¿Ok? Lo voy a explicar ya mismo otra vez. La mujer no había sido hecha. Él dice, le haré ayuda idónea, que es un complemento que puedan ser compatibles. Hizo aves, hizo bestias y demás. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él en la creación de los animales y todo eso. Le da el sueño profundo, toma una de sus costillas, hace la mujer por allá, la trae al hombre, se la presenta.
Y entonces, volviendo al versículo 16, Dios hablando, porque fue Dios el que habló. No dice que no podía comer del árbol de la vida. Estoy repitiendo porque es que es bien importante, porque a veces uno oye prédicas y unas cosas que yo también las he oído y lo creía, pero no. Solamente al hombre lo había hecho perfecto y para vida eterna. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque la consecuencia iba a ser muerte. Pero en esto también yo asumo responsabilidad por lo que digo siempre. ¿Estaría probando Dios obediencia de algo que Él mismo creó, a alguien que Él creó? Porque pone algo que era intocable, que no podían comer de ese árbol, y uno dice, ¿qué necesidad entonces tenía? Pero Dios es soberano. ¿Estaría probando obediencia? Muchas veces Dios nos da a escoger muchas cosas buenas y escogemos la que no nos conviene. Muchas veces Dios pone en el camino bendiciones, pone personas, pone parejas, pone esto, pone aquí, pone todo lo mejor, trabajos, alternativas, y pone muchas cosas, y de todo eso podemos tomar, menos esto. La gente piensa que la voluntad de Dios son bendiciones y bendiciones y bendiciones, pero la voluntad de Dios es sí o no. No es más nada. La voluntad de Dios es sí o no. Y aquí de todo y de todo podía comer, pero no podía comer del único árbol que Dios le señaló que no comiera, del de la ciencia, que iba a tener conocimiento del bien y del mal. Entonces te pregunto, ¿no está pasando eso con nosotros? Nos dice todo, nos dice esto, no, no, pues por ahí es que queremos. Pero no cojas por ahí, tienes otras alternativas. No, yo quiero esto. Y entonces desobedecemos la voluntad de Dios, desobedecemos lo que Él realmente está queriendo hacer con nosotros, probándonos muchas veces, para luego entonces, wow, abrir los cielos pues como obedeciste en lo poco, wow, también. Y quiero, ¿verdad? En ese versículo yo no lo cito mucho porque eso es ya cuando estemos en su presencia. Pero la gente lo citan en la tierra, de que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, es cuando estemos delante de Él. Pero está bien. Ok, quiero decirte, en el capítulo 3, dice, ya la mujer estaba hecha. El capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente hablaba, a lo mejor los demás animales también, uno no sabe, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él escuchó la voz de Dios, la serpiente. Con que Dios ha dicho, a ti tú no te has encontrado gente así, que Dios te dijo que, ay, por favor, y tú vas a creer eso. Mira, desde aquí viene, con que Dios te dijo y tú lo vas a creer. Y tú firme en la fe, hasta que viene alguien y ¡boom! Te estremece las rodillas y como que te pone a pensar, ay, tú pedía confirmación, ay, porque es que esa palabra como que, ay, no sé. De verdad, tú lo crees, pero, ¿verdad? Yo sé que tú tienes fe, pero tú pedía confirmación, pues no sé, oraba más, porque es que pues, hermanos, mantente, vence en lo que has creído, vence a las promesas de Dios, vence a lo que dice su palabra, créelo y vívelo, y vence a cuando tú oras,
y sientes que Dios te ha escuchado, pero tienes esa convicción que Dios te ha escuchado tan fuerte, que nadie te mueve, porque sabes que no importa cuándo, ni cómo, ni dónde, Dios te oyó y te va a responder, porque Él da convicción al Espíritu desde que te escuchó, que nos escuchó. Pero viene alguien y tú le dices, ay, estaba orando y sentí una convicción de que Dios me va a contestar esto. De verdad, Dios te dijo, o por un profeta, y hacemos lo que hizo la serpiente. Sembramos la duda, o nos siembran la duda, vamos. Nos siembran la duda. Mantente firme. Este tema es de vencer. Al que venciere. Sigue creyéndole a Dios, aunque seas el único o la única, aunque los demás piensen lo contrario, aunque los demás piensen lo más absurdo. No importa, no te dejes llevar por lo que veas y por lo que oigas. No te dejes llevar por lo que otros ven y otros oyen. Créele a Dios, solamente crea su palabra, que esté firme en ti, en esa convicción que nada ni nadie te va a mover. Porque hay gente, o por celos, o porque no tienen la misma fe tuya, pues van a querer debilitarte. Pues no, vence al que venciere. Dios se agrada cada vez que un hijo suyo vence. Dios se agrada cada vez que un hijo suyo, wow, lo logró, venció. Ya sean comentarios, ya sean tentaciones, ya sean situaciones difíciles, venció. Pues al que venciere, le daré que coma del árbol de la vida, ¿verdad? Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ya Adán se lo había dicho a la mujer. Ella ya tenía el conocimiento. Ella no estaba, como dijimos y leímos, ella no estaba cuando Dios le dio la orden al hombre de que no podían comer de ese árbol, pero cuando la trae Jehová a él, él le dice, porque aquí está implícito, que él le dijo, de todo podemos comer, pero de este no te atrevas, no te atrevas. Y dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Hay gente que te van a contradecir en tu fe, en tus promesas, en tus oraciones. ¿Y cómo tú vas a estar orando por eso? Pero y tú no ves la realidad, pero pon los pies en la tierra. Pero yo no sé, tus hijos están cada vez más perdidos, pero de verdad yo no veo esperanza. No veo esperanza que tu matrimonio se arregle. Gente que te van a contradecir tu fe y la promesa y la palabra que Dios te ha dicho. Vence en lo que has creído, en el fundamento que tienes de tu oración y de la palabra de Dios. Y los demás, que piensen lo que quieran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, se van a abrir los ojos humanos, los ojos carnales, los ojos para ver lo bueno, lo malo, pero al abrir los ojos viene entonces ese discernimiento, ese conocimiento del bien y del mal, que es tan claro, tan definido como lo dice la Biblia, que todo el mundo sabe lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, y desde ahí, desde el origen, entonces es que viene esto.
Todo el mundo sabe lo que es pecado, sin embargo se peca. No todo el mundo puede vencer. Todo el mundo sabe lo que es el bien, pero no se hace. Todo el mundo sabe. Muchas veces tenemos las dos alternativas aquí y preferimos irnos por el mal. Y en Deuteronomio lo hemos leído, en Deuteronomio 30, he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu generación. Pero entonces escogemos el mal. Ay, si todo el mundo lo hace. Esa es una frase que yo he escuchado mucho. De algún pecado, especialmente la mentira. Y entonces pues uno dice, pero ¿cómo? Me dice, pero ¿y por qué tú te asombras? Si todo el mundo lo hace. Pero es que hay un versículo solito en la Biblia, uno solo que dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces condenamos al que peca, al que roba, al adúltero, al que mata, al fornicario, aquel. Pero un cristiano mentiroso, como no está venciendo, va a ir para el mismo infierno que van todos ellos si no se arrepienten. Vence, no mientas. No mientas, ese versículo, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, aplica a todo ser humano, creyente, cristiano, no cristiano. Y como que lo ignoramos. Ay, si todo el mundo lo hace. Ay, si total. La juventud hoy día ve normal la fornicación. Fornicar es tener relaciones sexuales sin casarse. ¿Y qué está pasando? Como las amistades lo hacen, pues también lo hacen. Como que es algo normal, no es normal, porque los fornicarios tampoco, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Dentro de las iglesias está el pecado rampante porque no se está llamando la atención de lo que es. Una muchacha me dijo en una ocasión que llevaba conviviendo en fornicación, que llevaba conviviendo con el hijo de un pastor por 3 años. Y no fue hasta que un predicador dijo que fornicar era tener relaciones sexuales sin casarse, que ella empezó a llorar, porque el pastor nunca se lo dijo, sino un predicador que no se lo dijo a ella, sino que en la predicación lo dijo. Y ella dijo, tú como pastor y nunca me dijiste que yo estaba en pecado con tu hijo. Esto es sorprendente, hermano, las cosas que uno se entera y todo lo que está pasando aún dentro del pueblo de Dios. Vamos a llamar las cosas como son. Gente dentro de las iglesias que no pueden vencer. ¿Por qué? Porque se les está pasando la mano. No te preocupes que el Señor te va a ayudar. No te preocupes. No, es que hay unas instrucciones. No peques por esto. Muchas parejas conviviendo y están congregándose y algunos tienen ministerios o trabajan en algo y nadie les dice nada. Pero están conviviendo, no se han casado. En muchas iglesias he sabido, tal vez no en todas, pero en muchas, que hay varias parejas. ¿Tú sabes qué yo les digo? Vayan al juez, cásense y después hacen una ceremonia cuando se pueda. Pero arreglen con Dios y con los hombres. Y nadie se tiene que enterar en el sentido de que, pues mira, vayan al juez y se casan. Y después hacen una ceremonia cristiana, religiosa, bonita. Pero vamos a salir del pecado. Vence para que puedas tener vida eterna, porque el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Así es que la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, los ojos humanos, carnales, el conocimiento, la inteligencia, ¿verdad? Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Quiero aclarar
Aquí dice que Satanás dijo, la serpiente dijo, y seréis como Dios. Ha habido movimientos ideales de que nosotros somos pequeños dioses. Hermanos, nosotros no somos pequeños dioses. Cargamos el Espíritu Santo, que es presencia de Dios, presencia de la Trinidad, que Jesús envía al Consolador, pero eso no nos hace dioses. No somos dioses pequeños o dioses en la tierra. Y hay gente que todavía lo creen. No, somos portadores de su presencia, pero el único Dios es Jehová de los ejércitos y nuestro Salvador, que se llama Jesucristo. Y como era humano y se tuvo que ir, manda al Consolador para que habite dentro de nosotros. Pero eso no nos hace pequeños dioses. Eso no nos hace dioses todos poderosos. No, hermanos, nos hace hijos de Dios. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. El versículo 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego entonces, el 11, cuando Jehová también llama al hombre y está escondido, desde el 9 le dice, es que oí tu voz en el 10 y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Jehová le dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, comiste del árbol de que te mandé que no comiese. Por eso es que cuando Dios nos pone muchas alternativas buenas, pero también nos dice, no hagas esto, y se hace, hay consecuencias. Hay consecuencias. Muchas parejas de jóvenes teniendo relaciones sexuales, ella queda embarazada, tienen un bebé jovencito, después tal vez hasta se dejan, por culpa tuya. No, es que era por los dos. Pero, o sea, hay consecuencias. Pero Dios lo pudo haber evitado. No, porque se hubiese hecho cómplice del pecado. Dios no va a ser cómplice de pecado. Y si estabas ovulando, ibas a quedar embarazada. Hay cosas que le queremos echar hasta la culpa a Dios. ¿Y sabes qué? El hombre le echó mucha gente dice que Adán le echó la culpa a Eva. Yo personalmente entiendo que a quien le echó la culpa fue a Dios. Porque cuando Jehová le preguntó, ¿quién te enseñó? ¿Cómo supiste? En el versículo 12 dice, la mujer que me diste. En otras palabras, yo no te la pedí. En otras palabras, tú me diste una mujer y por culpa de ella, fallé, por culpa de ella, pero fue porque tú me la diste. Pero que entonces cuando confronta a la mujer, ella dice, no, que fue la serpiente, y la serpiente caminaba de pie. O sea, y le dice, desde hoy te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra. La serpiente en su origen caminaba de pie, caminaba derecha. Y después entonces es que le dice de que se va a arrastrar. El versículo, capítulo 3, quiero que vayas vamos a ir al versículo 22 del capítulo 3 de Génesis. Y dijo Jehová Dios. Estamos en el capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, no dioses, aguántate aquí, sabiendo el bien y el mal, porque ahora tenía conocimiento y podía distinguir una cosa de la otra. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este versículo es sumamente importante porque
está diciéndonos que si el hombre después que pecó, con todo y haber pecado, llega a comer del árbol de la vida después que pecó, porque antes de pecar podía comer de ese árbol, porque lo hizo perfecto, lo hizo para eterno y sopló de su aliento. Pero después que peca, si el hombre llega a comer del árbol de la vida, jamás hubiese muerto, porque ese era el árbol de la vida eterna. Entonces podía seguir pecando él y toda la humanidad y nadie iba a morir. Nadie iba a morir, porque toda la descendencia y todo, pues entonces ya estaba aquí hecho de que con todo y el pecado, al comer del árbol de la vida, no iba a haber muerte. Esto es bien serio. Tenemos delante la vida y la muerte y a veces nos vamos por la alternativa equivocada. Dice, y lo sacó, versículo 23, del huerto, Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y mira ahora el 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjate que era una espada, puso querubines y una espada encendida, una espada, ¿verdad?, que se revolvía, en otras palabras, para que nadie pudiera. Yo creía que estaba protegiendo solamente el árbol. No, es que dice, por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Uy, santo Dios! Para guardar el camino. Entonces, si hacemos un paralelo, ¿quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Desde ahí ya estaba para el hombre la vida eterna, dispuesta, disponible. Jesús amaba tanto a la humanidad que por eso envía a su Hijo, por eso envía a Jesucristo para rescatar, porque entonces dice, perdóname, déjame terminar con lo de los querubines y la espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Pero me llamó la atención que es para guardar el camino, no solamente el árbol de la vida. Entonces, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el primer al que venciere que habla Apocalipsis. El primero con promesa de vida eterna. Vamos a regresar al árbol de la vida. Significa vida eterna. Dios quiso recuperar al hombre, escúchame bien. Dios quiso recuperar a su creación. Ahora su creación se había manchado con el pecado, pero seguía siendo su creación. Aun cuando se fueron multiplicando, se llenó la tierra, ok, pero seguía siendo su creación. Y Dios quiso recuperarlo como lo hizo en un principio. Fue su máxima creación. Todo lo hizo por el poder de su palabra, la creación, las estrellas, las luces, esto, o sea, todo, la tierra, por el poder de la palabra Él hizo todo, menos al hombre. Al hombre lo hace con sus manos de barro y encima sopla de él aliento de vida. Sopla de él.
Por eso fue que lo hizo perfecto, sin mancha, sin pecado, sin nada. Sopló su aliento para darle vida. Así que todo lo hizo por el poder de la palabra, menos al hombre. Lo hizo con sus propias manos. Y lo quiere recuperar. Entonces, cuando Jesús está en casa de Nicodemo, Jesús mismo, quiero que te leas Juan 3:16 y aún desde antes, Jesús mismo fue el que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Está hablando de Él. Lee bien, Jesús era el que estaba hablando. No fue el evangelista el que escribió el evangelio. Fue Jesús mismo en casa de Nicodemo. Está explicando que había que nacer de nuevo. Y Nicodemo pregunta, pero ¿y cómo el hombre va a entrar al vientre de la mujer otra vez? Jesús mismo dijo en Juan 3:16, que lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, las vidas, amó al hombre, amó las vidas desde un principio, que ha dado a su Hijo unigénito. Está hablando de Él. Está hablando de Él mismo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde Génesis, la espada de fuego y los querubines, pero especialmente la espada de fuego, está guardando el camino que llega al árbol de la vida eterna. Jesús, cuando el Padre quiere recuperar al hombre a su máxima creación, envía a Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad, o sea, soy la verdad. Y dice la palabra que el Espíritu nos guía a toda verdad, al conocimiento de lo que es de Dios. Y soy la vida, el árbol de la vida eterna está guardado ahí, en el Edén. Pero ahora nosotros tenemos a Cristo y tenemos el camino, la verdad y la vida. Llegamos a Él a través del Espíritu Santo que nos bombardeaba, por decir así, con prédicas que oíamos, con amistades que nos invitaban a la iglesia, con mira para que vayas, mira esto y mira, y sí, un día de esto. Pues hasta que llegamos al camino, conocimos la verdad, soy el camino, la verdad, y la verdad nos hizo libres. Somos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para vencer mientras estemos en la tierra de los vivientes y podamos llegar a la vida eterna. Ese es el primero al que venciere de Apocalipsis. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Por eso es que tenemos que esforzarnos. La decisión es de nosotros. La decisión es nuestra. Nadie va a hacerlo por ti. Nadie va a vencer. Es por decisión, porque ya hay conocimiento del bien y del mal. El versículo, discúlpame. Dice, mas el que practica la verdad, en otras palabras, el que practica la verdad, vence, viene a la luz. Te lo voy a repetir. Mas el que practica la verdad, ¿qué es practicar? Estar constantemente
en algo, repitiendo, haciendo un hábito todos los días, hasta que ya tienes un estilo de vida, tienes unas acciones que salen automáticamente. En una ocasión, una persona, había un estacionamiento lleno y la persona tenía carnet de impedido. La dejé en una cita médica, le dije, voy para otro sitio. Y me dice, llévate el carnet para que lo use. Y yo dije, imposible, yo no puedo. No, porque voy a estar a otro sitio lejos que tú no vas a estar. En otra ocasión, otra persona se fueron a pagar unos artículos. La cajera dice, pero estas dos cosas son por el mismo precio. Y la persona que estaba conmigo, que estaba al lado, porque yo fui quien puse, pero la mercancía era de esa otra persona, dice, dile que sí. Y yo la miré y le dije, yo no puedo hacerlo. Y me salí de la fila, eché para atrás y dejé que ella resolviera. Y efectivamente, cuando la muchacha averiguó, dice, no, son dos precios diferentes. Y yo esperé a la persona allá. No voy a ser cómplice. Por más que yo quiera a una persona, por más que querramos a una persona, no seas cómplice de pecado, de maldad, de mentira, de chanchullo, como decimos los boricuas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Practicar es vencer, 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 vencer. Repetir y repetir y repetir una acción, una conducta o fe en la que se ha creído. Es hacer un hábito, no rutina automática. No hagas las cosas por hacer, sino a conciencia. Ya tenemos el conocimiento de lo que es el bien, lo que es el mal. Tenemos el Espíritu Santo que nos quiere guiar a toda verdad. Y aún así, como que nos dejamos ir. Y como dije ahorita, hace un ratito, como todo el mundo lo hace, ahí sí total, pues no lo hagas. Si de 199 dicen sí y tú sientes decir no, pues di el no. Si de 199 dicen no y tú sientes decir sí, pues di el sí. Ay, pero ¿qué van a pensar? Yo siempre llevando la contraria. No, es que ese es tu fundamento. Vence. Mantente firme en lo que has creído. Así es que repito, más al que practica la verdad, la palabra, el estilo de vida, viene a la luz. Repetir una acción, una conducta o fe en la que se ha creído. Hacer un hábito, no una rutina automática. No, es hacer una disciplina. Resistir, hacer una disciplina de una vida cristiana que agrade al Señor. Es adiestrarse continuamente, un adiestramiento en una cosa o comportamiento hasta perfeccionarse. Así que si queremos vencer, debemos estar constantemente ejercitándonos en la palabra, en la relación, conocer más al Espíritu Santo para dejarlo obrar en nosotros, que nos guíe por donde debemos coger, que nos lleve y nos guíe a toda verdad. No para unas cosas nada más. Dios ha puesto delante de nosotros todo, pero escogemos casi siempre aquello que escogen los demás, que no nos lleva bien. Pues no, pues vamos a vencer para poder llegar a la vida eterna.
es adiestrarse continuamente en una cosa o comportamiento hasta perfeccionarse. Para hacer de algo un hábito o perfección, hay que ejercer, hay que trabajar, hay que dedicarse, hay que emprender, hay que entrenar, hay que alcanzar para poder llegar por el camino que nos lleva a la vida eterna. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerda que habían 2 árboles. El segundo, al que venciere, no lo vamos a trabajar hoy. Yo pensaba que lo podía traer. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿okay? Que es el lago que arde con fuego. En otras palabras, el infierno. Al que venciere. Te dije y te lo repito, esto es individual, esto es por decisión. Es por decisión. Dile al Señor, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos ante ti, perdónanos. Perdona todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho, hemos dicho, que nos ha manchado a nosotros, te ha ofendido a ti o a otros. Desde hoy queremos vivir para ti, queremos vencer, pero solos no podemos. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Queremos llegar, queremos vencer y poder tener esa vida eterna, comer del árbol de la vida, pero más que todo, verte cara a cara. Señor, nuestra humanidad nos hace fallar, pero ayúdanos a vencer, que podamos decidir y conocer tu palabra de todo lo que tú nos pides y podamos cumplirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te continúe bendiciendo, tu hermana en Cristo, Mercy Amaral. La evangelista Mercy Amaral presentó su programa Bálsamo de Galaad.